Amigos de Tus Derechos, seguimos con el programa y hoy nos acompaña el doctor Gonzalo Flores. Él es profesor de Derecho de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa y estamos muy contentos de que nos acompañe en esta oportunidad. Muchas gracias, doctor Paredes, de verdad les agradezco por la invitación y bueno, a su disposición. Claro que sí, tenemos hoy un grato encargo que es el de conversar sobre una sentencia muy curiosa que emitió el Tribunal Constitucional, y digo curiosa porque tiene que ver con un asunto ligado con la objeción de conciencia. Se trata, como los televidentes deben saber, de una persona que decía profesar la religión adventista y que quería que el examen de admisión a una universidad no se tome los días sábados, debido a que ese día es considerado como un día de descanso para su fe. Este caso, así expuesto, ¿constituye objeción de conciencia? La pregunta es muy interesante porque el caso en sí es muy interesante. Creo que tendríamos que remitirnos a lo que dice la Ley de Libertad Religiosa sobre la objeción de conciencia, que es esta oposición que tiene una persona natural a no cumplir un deber jurídico porque entra en conflicto esa norma con sus convicciones morales o religiosas. Pero lo importante aquí, que creo que justamente no encaja exactamente con el caso, es que tiene que existir un deber jurídico, una norma que obligue a esta persona a realizar una acción que se contrapone con sus convicciones. O sea, en este caso estamos hablando de alguien que se niega a cumplir con algo, pero de lo que estamos hablando es que ese algo, que debería ser un deber jurídico, un deber legal, que es dar un examen en una universidad o para ingresar a una universidad, no es algo necesariamente obligatorio. Por supuesto, porque ella postula voluntariamente, nadie la está obligando, y hasta donde se desprende del caso, ella nunca explicó su situación, ni sabía, ni propuso a la universidad de antemano que si podía ser elegido el día del examen un día que no fuera sábado. Por lo tanto, la universidad estaba en todo su derecho de elegir el día de tomar el examen, eligió justo el sábado, y es ahí donde ella consideraba que estaba afectando su libertad religiosa. Claro. ¿Y cuándo sí estaríamos, siguiendo la línea de lo que usted comenta de la objeción de conciencia, cuándo sí estaríamos ante un deber jurídico que provenga de la Constitución, que provenga de la ley, ante el cual sea válido de alguna manera oponerse y alegar una objeción de conciencia? A ver, el tema, para que pueda ser válida una objeción de conciencia se tienen que cumplir algunas condiciones. Una de ellas es que la persona que objeta el cumplimiento de un deber tendría que demostrar que tiene una serie de convicciones morales o religiosas que son graves o ineludibles de cumplir, es decir, porque por ejemplo forma parte de una institución religiosa donde hay un dogma que lo lleva a actuar de una determinada manera, y surge una norma que lo obliga a hacer justamente lo contrario. En este conflicto es donde esta persona podría objetar y decir: no voy a cumplir con la norma porque por encima de la norma está mi deber de conciencia o mi convicción religiosa o de alguna manera mi imperativo religioso que me compele a realizar justamente lo contrario. Un ejemplo: supongamos que en el Perú se despenalizara el aborto y se practicara el aborto en un hospital. Un médico, por ejemplo, que perteneciera a alguna institución religiosa o sin pertenecer a una institución religiosa considera que la vida es sagrada, podría objetar justamente por presentar o plantear una objeción de conciencia porque no está en la posibilidad de practicar un aborto, a pesar de que la norma justamente le diría que lo haga porque no constituye un delito. Ese sería un caso. Claro, ahí se estaría oponiendo a un deber que nacería de una norma, ¿no? Y regresando entonces al caso concreto, vemos entonces que no estamos aquí ante una objeción de conciencia porque no hay un deber que infringir y que por lo tanto que oponerse. Pero sí alega la persona, la postulante, que estamos aquí ante un caso de discriminación, porque ella dice, a diferencia de todo el mundo, yo que estoy pidiendo un trato diferenciado y que no quiero que el sábado sea el día en el que se tome el examen, me lo están imponiendo como tal. Frente a eso, el tribunal
¿cómo se pronuncia? ¿Existe discriminación en contra de esta persona o no existe? Más bien, podría haber existido una discriminación frente al resto de los postulantes, porque si a ella le hubieran elegido un día distinto al de los demás, por ejemplo, que los demás postulen el día sábado y ella le toman el examen el día viernes o el día domingo, en primer lugar, en una evaluación la idea es evaluar a todos en conjunto, en las mismas condiciones y en las mismas posibilidades. Es decir, justamente el examen lo tienen que dar en el mismo momento todos para poder justamente hacer una evaluación objetiva y equitativa. Si a ella la universidad hubiera aceptado su pedido de cambiar el día a ella, porque el sábado no era su día de descanso, más bien la discriminación hubiera sido, o el trato inequitativo hubiera sido con el resto de los alumnos, porque ella podría haber tenido algún tipo de ventaja, ya sea porque le tomarían el examen igual al resto, pero en otro momento, o de repente un examen distinto donde la evaluación no podría ser equitativa. Claro, hay que tener presente que de hecho estamos siempre hablando de un trato desigual, ¿no? Porque más o menos de lo que se trata en un examen es de una evaluación de competencias y de méritos ante las mismas circunstancias, ante iguales circunstancias. Pero aquí el tribunal además va un poquito más allá y también se pone en el caso no de un examen simultáneo con otras personas, sino de un examen individual. ¿Qué dice ahí el tribunal? A ver, en el caso del examen individual, lo que se está planteando es que esta persona, por más que pudiera dar un examen individual, la universidad no necesariamente está en la obligación de concederle el poder darle un examen individual en otro momento, porque en primer lugar no sabía la situación de esta persona. Cuando ella se inscribe, se matricula para dar el examen, no declara su confesión y no pone como condición que no sea el día sábado. Por lo tanto, la universidad no está cometiendo un acto de discriminación porque no conoce la situación de esta persona. Claro, pero si fuera, por ejemplo, de una persona que ya está en la universidad y que solicita dar un examen oral, por ejemplo, ¿no?, en una materia específica, ¿allí se podría exhortar a la institución educativa a que tenga un trato diferenciado? Ahí no solamente exhortar, la ley, lo que establece la ley de libertad religiosa y su reglamento también, establece que los centros educativos, resguardando sus propios derechos, tienen que buscar brindar la mayor cantidad de facilidades a las personas que coincide justamente algún tipo de prueba con el día de su descanso religioso. ¿Esto qué implica? Que el centro educativo tendría que poner de su parte para tratar de encontrar una solución a esa situación. Es decir, si ya es un alumno de su institución y está demostrado, es fehaciente que efectivamente pertenece a esa confesión religiosa y es fehaciente que ese día es el día de su descanso, el centro educativo sí tiene que dar facilidades. ¿Cuándo podría no darlas y estar justificado que no las dé? Porque si de alguna manera el sistema universitario o el de un centro educativo no tendría la posibilidad de tener un profesor que tome el examen, de que el único día que le quede es el domingo y ese día no trabaja el resto del personal. Entonces, pero tiene que haber una razón objetiva para que el colegio o la universidad no brinde las facilidades. Pero las facilidades como tal, es decir, que la institución está compelida a dar esa facilidad, sí está establecida en la ley. Muy bien, agradecemos mucho al doctor Flores por esta participación y ahora vamos a las frases del programa. El caso habitual de objeción de conciencia es el caso de quien no acepta ser enrolado en un ejército o no acepta participar en misiones de combate. Para que pueda ser válida una objeción de conciencia se tienen que cumplir algunas condiciones. Una de ellas es que la persona que objeta el cumplimiento tendría que demostrar una serie de convicciones morales o religiosas ineludibles. Y llegamos al final, gracias por habernos acompañado. Como siempre, antes de irnos, recordarles que cualquier comentario o sugerencia que pueda ser tema de este programa nos lo pueden hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros. Continúe en TV Perú, mucho más que ver.